Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y la verdad es que nos ha dejado a todos un poco helados. Estamos hablando de un incidente que involucra a nuestro querido actor turco Can Yaman, y que ha tenido lugar en un lugar de ocio nocturno. Así es, han oído bien, un accidente en una discoteca. Y lo más impactante es que las circunstancias aún se están investigando. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este suceso que sinceramente ha causado bastante revuelo. Y ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Para quienes quizás no estén al tanto de los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a las celebridades turcas que conquistan corazones a nivel internacional, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza. Conocido por su carisma, su físico imponente y sus papeles protagónicos en series de gran éxito como Erkenci o Dolunay, Yaman se ha convertido en un ícono para miles de fans alrededor del globo. Su vida, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, está constantemente bajo el escrutinio de la prensa y el público. Y lamentablemente esta vez no es por un nuevo proyecto o una noticia positiva, sino por un incidente que ha sembrado la duda y la preocupación. El suceso del que hablamos tuvo lugar en una conocida discoteca, un ambiente que por lo general se asocia con diversión y entretenimiento. Sin embargo, en esta ocasión, la noche tomó un giro inesperado y, según los reportes preliminares, desafortunado. Los detalles específicos sobre lo que ocurrió aún son escasos, y es precisamente esa falta de información clara lo que ha alimentado las especulaciones y las distintas versiones. Lo que sí se ha confirmado es que hubo un accidente, y que Can Yaman estuvo involucrado de alguna manera. La noticia ha saltado a los medios turcos y, como era de esperar, ha traspasado fronteras, llegando a muchísimos de sus seguidores. Las primeras informaciones que surgieron eran algo vagas, hablando de un incidente grave o una situación delicada, sin entrar en profundidades. Esto, como imaginan, genera mucha intriga. ¿Qué pudo haber pasado en un lugar donde se supone que la gente va a relajarse y disfrutar? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunas versiones apuntaban a una posible pelea, otras a un malentendido que escaló a mayores, e incluso hubo quienes deslizaron la idea de un accidente fortuito. Sin embargo, lo importante aquí es que las autoridades y los responsables de la discoteca han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Y es en este punto donde debemos ser cautelosos, porque hasta que no haya una versión oficial y contrastada, todo lo demás son rumores. Nosotros, como canal, siempre intentamos traerles información verificada y les pedimos que, por favor, no se dejen llevar por las primeras noticias que circulan sin fundamento. Sin embargo, tampoco podemos ignorar lo que está sucediendo, especialmente cuando involucra a una figura tan mediática. La discoteca en cuestión, según lo que se ha podido averiguar, es un local conocido por su ambiente exclusivo y por ser un punto de encuentro habitual de celebridades. Esto podría explicar por qué un incidente allí tendría tanta repercusión. Uno de los aspectos más intrigantes de esta noticia es la aparente discreción con la que se ha manejado. A menudo, cuando algo así sucede con una celebridad, los detalles suelen filtrarse rápidamente, ya sea por testigos, por los propios involucrados o por la presión mediática. En este caso, parece que se está intentando mantener un perfil bajo mientras se aclara todo. Esto puede ser positivo, ya que permite a los investigadores hacer su trabajo sin interferencias, pero para el público genera aún más preguntas. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Hay algo que se esté ocultando? Los medios turcos han estado muy pendientes de cada pequeño detalle. Se ha informado que la policía estuvo presente en el lugar y que se están recopilando testimonios y pruebas. Se habla de cámaras de seguridad que podrían haber captado lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho público ningún comunicado oficial que explique detalladamente qué ocurrió, quién fue el responsable, si hubo heridos, y cuál fue el papel exacto de Can Yaman en todo esto. Aquí es donde debemos ser claros, no tenemos una versión oficial de los hechos. Lo que sí podemos hacer es analizar las pocas piezas de información que tenemos y las posibles implicaciones. Si por ejemplo se tratara de una pelea, las consecuencias podrían ser tanto legales como de imagen para el actor. Si fue un accidente, las repercusiones serían diferentes, pero no por ello menos importante.
La salud y el bienestar de todas las personas involucradas es lo primordial, por supuesto. Lo que sí llama la atención es la magnitud de la preocupación que ha generado. Can Yaman tiene una base de fans muy leal y activa, y cuando algo así sucede, sus seguidores se movilizan rápidamente. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de preguntas y también, lamentablemente, de especulaciones que pueden llegar a ser perjudiciales. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, y que las noticias falsas o los rumores sin base pueden tener un impacto real. Se han barajado varias hipótesis, pero la más recurrente, aunque sin confirmación, apunta a que el incidente podría haber sido desencadenado por un altercado. Se habla de un posible conflicto con otros clientes de la discoteca, o incluso con el personal del local. Sin embargo, insistimos, estos son solo rumores. La investigación está en curso, y es probable que en los próximos días o semanas tengamos más información. ¿Qué tipo de ambiente se vive en estas discotecas? Generalmente son lugares donde se espera que todo transcurra con normalidad, pero a veces el consumo de alcohol, la aglomeración de gente y, en ocasiones, la presencia de personalidades conocidas, pueden crear situaciones tensas. No es la primera vez que se reportan incidentes en locales de ocio nocturno que involucran a figuras públicas. El problema surge cuando estos incidentes escalan y se convierten en algo más serio. Lo que nos mantiene a todos expectantes es la incertidumbre. Cuando no se sabe qué ha pasado, la mente tiende a imaginar los peores escenarios. Sin embargo, debemos mantener la calma y esperar a que las autoridades competentes den a conocer los resultados de su investigación. Es posible que la investigación arroje luz sobre si hubo algún tipo de agresión, si Can Yaman fue víctima o si, por el contrario, tuvo alguna participación activa que haya derivado en el accidente. Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad en estos casos. Divulgar información sin verificar puede generar un linchamiento mediático o perjudicar la reputación de las personas involucradas, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Por nuestra parte, nos comprometemos a traerles la información más precisa y contrastada posible, una vez que esté disponible. También es importante recordar el impacto que esto puede tener en la carrera de Can Yaman. Si bien es un actor consolidado, este tipo de controversias, por muy leves que sean, pueden afectar la percepción pública. Sus proyectos futuros, sus contratos publicitarios, todo podría verse influenciado por la forma en que se resuelva este incidente. Esperemos que sea lo que sea que haya ocurrido, se resuelva de la mejor manera posible y sin mayores consecuencias para él ni para los demás implicados. Nosotros como fans lo que deseamos es que Can Yaman se encuentre bien y que esta situación se aclare lo antes posible. Él ha demostrado ser un profesional dedicado y apasionado por su trabajo, y sería lamentable que un incidente de este tipo empañara su trayectoria. Las investigaciones en este tipo de casos suelen seguir un proceso. Primero se recopilan testimonios de testigos presenciales y de los involucrados. Luego se analizan las pruebas disponibles, como grabaciones de cámaras de seguridad o informes médicos si los hubiera. Finalmente se determina si hubo alguna infracción de la ley o si simplemente se trató de un desafortunado accidente. La discoteca, como establecimiento, también tendrá sus protocolos de seguridad que serán revisados. Hasta ahora, la única certeza es que hubo un accidente y que Can Yaman estuvo presente. Las especulaciones sobre si fue una pelea, un tropiezo, un altercado con alguien, o incluso algo más grave, son eso, especulaciones. Pero es natural que la gente quiera saber. La vida de las celebridades, para bien o para mal, es un tema de interés público. Nosotros como espectadores debemos ser conscientes de que la información tarda en llegar y que, a veces, los hechos son más complejos de lo que parecen a primera vista. La paciencia es clave en estos momentos. Mientras tanto, les invitamos a que reflexionemos sobre la importancia de la prudencia y el respeto en todos los ámbitos, y especialmente en lugares de ocio nocturno. Un momento de imprudencia o una discusión que escala puede tener consecuencias desagradables para todos. En resumen, la noticia de este terrible accidente en la discoteca con la participación de Can Yaman ha generado un gran revuelo. La investigación sigue en curso y por ahora, los detalles son escasos y las especulaciones abundan. Lo que sí sabemos es que la preocupación de sus fans es evidente y que esperamos que la verdad salga a la luz pronto y de forma clara. Estaremos atentos a cualquier desarrollo para mantenerlos informados. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya aclarado
Do un poco el panorama de esta noticia tan intrigante. Hemos intentado abordar el tema con la cautela y el respeto que merece, basándonos en la información disponible hasta el momento. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna opinión o alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kan-Yaman o que simplemente les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de recibir todas nuestras notificaciones y no se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.